En lugar, el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, su portavoz, señor Castro Román. Señor Castro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para empezar, una constatación. Hablamos de algo muy importante, el proyecto de ley de transparencia, la hora en la que se ha quedado esto un poco vacío, el lado derecho tiritando. Pero bueno, vayamos al proyecto. Efectivamente, señorías, lo decía el consejero, hoy, en pleno siglo XXI, en el corazón de las democracias occidentales, aunque España no pueda hablar de ser punta de lanza de esta cuestión, podemos afirmar sin ningún rubor, sin ningún miedo a equivocarnos, que la democracia se empobrece a pasos agigantados. La crisis multidimensional que vivimos certifica el gran deterioro de la confianza existente hoy. No en vano, el movimiento ciudadano que comenzó a denunciar las causas, los orígenes y los responsables de esta estafa impuesta, nos referimos al 15M, al movimiento Democracia Real Ya, o hace muy poquito las marchas por la dignidad, apuntaban con gran acierto cómo esta crisis, esta estafa, no sería posible sin la existencia de una democracia de baja intensidad. Una mascarada únicamente sostenida por la intervención cada 4 años de una ciudadanía circunscrita al voto como único instrumento democrático a disposición del pueblo, mientras que las élites financieras copaban cada vez más protagonismo a la hora de indicar las políticas a realizar. Puertas giratorias entre gobierno y grandes empresas, corrupción que siempre se da la mano entre lo público y lo privado, incumplimiento sistemático de los programas electorales y un largo etcétera que demuestra cómo el sistema político español, sostenido por el bipartidismo, ha ido respondiendo cada vez más a las élites empresariales y financieras, olvidando los compromisos adquiridos con el pueblo, con sus votantes. Construyendo, pues, una pseudodemocracia o democracia en lo formal, mientras se iban deteriorando todos los instrumentos públicos y preceptos constitucionales que garantizaban la preeminencia de la ciudadanía, es decir, de lo público, frente a los intereses particulares, lo privado. Y, hombre, llama un poco la atención, a raíz de la muerte del presidente Suárez, tanta llamada al consenso que hizo posible la Constitución española. Parece que no se dan cuenta que ese consenso se reventó unilateralmente en el año 2011. Y de la democracia de baja intensidad o controlada hemos pasado radicalmente a la democracia intervenida. Ya no es necesario ni tan siquiera guardar unos mínimos, una fachada tras la cual seguir insistiendo que nuestra democracia funciona. Hoy vivimos intervenidos por la Troika, una tríada de instituciones, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, que nadie ha elegido y que, sin embargo, determinan el devenir de las políticas y, por lo tanto, las vidas de los pueblos de Europa. Una tríada que solo mira por los intereses y la cuenta de resultados de las grandes multinacionales en general y del sistema financiero privado en particular. La Troika, señorías, ha sido la que impone la mal llamada estabilidad presupuestaria, convirtiendo la deuda privada en deuda pública y exonerando de sus desmanes y actos crueles, por no llamarlos criminales, a la banca, dotándola nuevamente de estabilidad a base de dinero público. Un auténtico atraco a mano armada a la soberanía y los recursos públicos de los pueblos de Europa. Así llegamos a una necesidad, a la necesidad fundamental de ir dando pasos para el establecimiento de nuevos mecanismos que incrementen la implicación política ciudadana y un mayor control de los representantes políticos. Una iniciativa que implica una mayor transparencia de la acción de los responsables públicos, así como un cambio en la forma de funcionamiento de la Administración y en cómo se relacionan con la misma los propios ciudadanos. En este sentido, señorías, les traslado la satisfacción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes con este proyecto de ley. Nos parece una norma valiente a través de la cual todas las ciudadanas, todos los ciudadanos van a tener el derecho a recibir toda la información de todo aquello que se pague con dinero público. Una ley que, como decía el señor consejero, incluye un ambicioso catálogo de publicidad activa muy amplio, con el detalle de la información económica, financiera y presupuestaria que se debe ofrecer.
Una ley que involucra a otras administraciones como la local y a todas aquellas entidades que se beneficien con dinero público, incluidos los partidos políticos. Una ley exigente que implica la obligatoriedad de contestar en un plazo no superior a los 20 días para las administraciones públicas y que establece un régimen sancionador que obliga a todos y a todas a su cumplimiento riguroso. Una ley que, por cierto, ha tenido la oportunidad de elaborarse en un proceso participado y con una ley estatal ya conocida. Y esto, señorías, ha llevado a que Andalucía se sitúe nuevamente por delante de las exigencias de los principios recogidos en la norma estatal. Efectivamente, la ley que hoy comienza su tramitación en esta Cámara es una ley más avanzada que la estatal, porque encontramos una ley estatal sin régimen sancionador, lo que pone en serio riesgo el éxito de su cumplimiento, con un plazo para la contestación a la demanda de información más corto que en Andalucía. Una ley en Andalucía que obligará a suministrar información a todas las entidades beneficiarias de subvenciones, la estatal no. Una ley en Andalucía en la que todas las empresas privadas beneficiarias de conciertos deberán publicar información sobre los fondos públicos que reciban, la estatal no. El catálogo de publicidad activa en Andalucía es más amplio y exigente que en la estatal. En Andalucía se obligará a informar de las agendas institucionales de los gobiernos, en la estatal no. La ley andaluza es más avanzada con las exigencias que plantea en el momento que se hacen públicos los textos normativos, sean anteproyectos de ley, reglamentos, dictámenes, ordenanzas, etcétera. Más rápidos, más accesibles que en la estatal. En resumen, señorías, satisfacción por el texto que hoy debatimos para iniciar su tramitación en esta Cámara, porque creemos que responde a una pregunta fundamental en torno a la transparencia. Lo decimos en el sentido de que la transparencia debe ser la herramienta que prevenga de cualquier abuso de poder, la que promueva la vigilancia en torno a la gestión del dinero público y, en este sentido, vuelvo a repetirlo, creemos que la Ley de Transparencia de Andalucía responde a la siguiente pregunta. ¿Sería posible un caso como el de los ERE con una ley como esta, por ejemplo? Creemos, sinceramente, que no sería posible, que sería improbable que durante 10 años se cometiera tamaña estafa sin que nadie la pusiera al descubierto, utilizando la herramienta disponible de la transparencia que ofrece esta ley. Por último, señorías, también nos felicitamos porque esta ley nazca con buenos augurios. El buen augurio desde el momento en que no se va a ver sometida a una enmienda a la totalidad. Eso quiere decir que, de entrada, es un texto válido para las tres fuerzas políticas, para los tres grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, y nos congratulamos de ello. Eso siempre es bueno. Decirles que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes va a trabajar en torno a la misma con un espíritu de consenso y acuerdo, tan reiterado en los últimos días, ahora que tanto se habla, desde el convencimiento de que todo es mejorable, de que existen trabajos y elaboraciones de esta propia Cámara, por ejemplo, el dictamen de la Comisión de Investigación de los ERE, que pueden contribuir a dicha mejora, sin dudar de que las propias comparecencias de agentes sociales también aportarán a dicha mejora. Ese es el compromiso del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes para esta tramitación. Hacer un trabajo lo más consensuado posible para mejorar esta ley en todo lo posible. Y un llamado, no nos vamos a cansar de hacerlo, celeridad, rapidez, diligencia, compromiso en una tramitación legislativa, la de esta ley y otras muchas que están por venir, que esperan los andaluces y las andaluzas. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Castro Román. A continuación interviene en nombre del Grupo